¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es corrientes marinas y el objetivo es analizar los efectos de la alteración de las corrientes marinas en el cambio climático y a su vez el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la revisión de diversas fuentes. Bien, ¿qué son las corrientes marinas? Sabemos que las corrientes marinas son cuerpos de agua que circulan dentro de los océanos, pero también se denomina corrientes marinas o corrientes oceánicas a un tipo de movimiento característico de las aguas que constituyen los océanos y los mares más extensos y que se deben a multitud de factores, tanto a la rotación terrestre, a los vientos y la ubicación de los continentes. En este caso, aquí podemos ver cómo se dan los movimientos de las corrientes marinas y, como sabemos, las 3/4 partes del planeta está compuesto por agua. Entonces, aquí podemos ver nosotros, incluso he puesto el mapa para poder determinar la diferencia entre mares y océanos. En este caso sabemos que los mares es agua con una gran extensión, mientras que los mares tienen una pequeña extensión, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Glacial Ártico, el Océano Glacial Antártico, con una gran extensión, mientras que los mares, como por ejemplo el mar Mediterráneo, el mar Caribe, el mar Negro, el mar Vermelho, el mar Mediterráneo, tienen una extensión mucho más pequeña, pero estas también tienen estas corrientes marinas que en algún momento pueden ser interferidas por los continentes, ¿no? Importancia de las corrientes oceánicas. La importancia de las corrientes oceánicas radica en que sus aguas, sean estas cálidas y frías, son transportadas a lo largo y ancho del planeta, dando como resultado un patrón de circulación atmosférico óptimo para la vida en la Tierra. Es decir, que el mar afecta al clima al transportar humedad y calor alrededor del mundo. La importancia de las corrientes marinas está, por un lado, en que al estar en constante movimiento, renuevan continuamente el agua de todas las zonas a las que llega. Ejemplo de ello es el mar Mediterráneo y su estrecho paso a la altura de Gibraltar, que, de no ser por las corrientes marinas, sus aguas no podrían renovarse y la vida en ellas sería casi imposible. La influencia también del sol, la luna y los diferentes vientos, que son los que posibilitan el movimiento del agua, del mar y de los océanos, hacen que se transporten nutrientes allá donde no llegan a lo largo del globo terráqueo. También influye en la temperatura del mar, ya que estas corrientes pueden llevar agua fría o caliente a otros lugares de la Tierra y por extensión modificar la temperatura de los mismos. Los factores que afectan las corrientes marinas. Entre los factores que afectan las corrientes marinas se encuentran cambios climáticos, derretimiento de los polos, calentamiento global, la temperatura. La corriente marina es un movimiento capaz de trasladar, como ya dijimos, masas de aguas de una región a otra. Su correcta funcionalidad da equilibrio al orden natural de las cosas y su interrupción por tales factores afecta directamente la normalidad vital del entorno. Entonces, entre los factores que afectan directamente a las corrientes marinas tenemos, por un lado, al viento, que es un factor muy importante en la formación de corrientes superficiales. Los vientos se mueven sobre la superficie del agua y se mueven. Estos vientos no son brisas, son direccionadas al azar. Unos son vientos del oeste que soplan de oeste a este y otros vientos alisios que se mueven de este a oeste. Otro de los factores es el agua salada. Tiene densidad mayor, lo que obliga a irse más al fondo. Entonces, el agua que originalmente está más abajo
sube y se genera una corriente. Otro factor es el efecto Coriolis. Ocurre cuando un objeto giratorio choca contra una fuerza en movimiento o estacionaria, creando un movimiento nuevo. La rotación de la Tierra crea dos corrientes. La una es un movimiento de agua en sentido de agujas del reloj en el hemisferio norte y la otra es un movimiento de agua en sentido contrarios a las agujas del reloj, es decir, en el hemisferio sur. Cuando estas corrientes son desviadas por las masas de tierra, crean corrientes marinas enormes llamados giros oceánicos. Otro factor también es la temperatura de las corrientes marinas, ya que las corrientes marinas cálidas se dirigen desde el ecuador hacia los polos, es decir, desde el centro hacia arriba o hacia abajo, en tanto que las corrientes frías se dirigen desde los polos hacia el ecuador, es decir, de abajo al medio y de arriba al medio. La corriente del Niño es una corriente caliente y la de Humboldt, por ejemplo, es una corriente fría, que también es otro de los factores que influyen a las corrientes marinas. Las corrientes marinas calientes, aumentan la temperatura de los lugares por donde pasa e influye a la distribución de las lluvias. Esto se debe a que el agua caliente se evapora fácilmente y los vientos llegan al continente cargados de humedad, lo que genera niebla y lluvias, ¿no? En cambio, las corrientes frías enfrían las costas y dan lugar a un clima más fresco. No favorecen a la evaporación, por lo que algunas zonas dan origen a desiertos costeros como por ejemplo el Atacama en el norte de Chile y en el sur de Perú. El agua, al tener mayor densidad que el aire, se calienta y se enfría más lentamente, por lo que actúa como un amortiguador de temperatura y produce efectos sobre el aire de estas zonas cercanas, ¿no? Bueno, y como ya lo dijimos, la corriente fría de Humboldt es otro factor que afecta. Esta corriente, como ya dije, es fría, se mueve en dirección norte a lo largo de Chile, Perú y Ecuador. De hecho, esta corriente también es conocida como la corriente de Perú. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Aquí se presenta básicamente frente a las costas entre mayo y noviembre del Océano Pacífico y marca el inicio de la estación fría en nuestro país, es decir, en Ecuador. Esta corriente se presenta más intensa entre julio y septiembre, junto con la corriente del Golfo. Es una de las más importantes del mundo, ya que ambas ejercen influencia sobre el clima de zonas donde naturalmente deberían ser tropicales y generan que la temperatura sea entre 5 y 10 grados centígrados más fría de lo que debería ser. Bien, básicamente esta inversión térmica tiene efectos sobre las costas de estos países y genera, por ejemplo, una alteración drástica en las lluvias, lo que origina franjas de arenales y desiertos costeros. Aguas frías cargadas de cantidad exuberante de plancton, lo que hace de estas costas zona de gran riqueza pesquera, en donde se encuentra gran variedad de organismos marinos que se convierten en recursos económicos importantes para estos países. Luego también tenemos la corriente del Niño y la corriente de la Niña. Bueno, la corriente del Niño es una corriente cálida que aparece a lo largo de las costas occidental del Ecuador y Perú cada diciembre y se dirige hacia el sur. Esta corriente aparece, básicamente entre diciembre y se siente sus efectos hasta abril. Los meses de mayor intensidad son en febrero y marzo. Las aguas de la corriente del Niño se superponen sobre las aguas frías y se calientan en el agua del mar, lo cual mata el plancton y deja una agua pobre en nutrientes que afecta a la vida marina. El aumento de la temperatura superficial genera una mayor evaporación, por lo que la humedad del aire aumenta y origina niebla y fuertes lluvias. La corriente del Niño produce efectos económicos muy negativos en la economía de la región costera, tanto de Perú como de Ecuador. La corriente del Niño marca el inicio básicamente de la temporada de lluvias en Ecuador. También tenemos la corriente de la Niña, que es otro de los factores que afecta a las corrientes marinas,
y es un fenómeno climático que se caracteriza por una fuerte temporada seca en las costas de Perú, Ecuador y Colombia, y un aumento de lluvia en las costas de Indonesia y al norte de Australia. Se da en una menor frecuencia que la del Niño, ¿no? Estas temporadas de sequía extremas han traído como consecuencias pérdidas de cultivos y escasez de alimento en muchas de las regiones afectadas, así como mayor dispersión de enfermedades tropicales, como por ejemplo el dengue, ¿no? Y por último tenemos el fenómeno del Niño. Esta es totalmente opuesta al fenómeno de la Niña, ¿no? Que ocurre en la zona tropical del Océano Pacífico y es una señal de variabilidad climática. Se caracteriza por fuerte aumento de lluvias en las costas de Perú, Ecuador y Colombia y fuertes inviernos con grandes inundaciones que dañan las zonas de cultivo y afectan a las poblaciones humanas. En el ámbito global, este fenómeno provoca cambios de temperatura en el océano, modifica la circulación atmosférica y genera pérdidas económicas por las inundaciones y desplazamiento de las poblaciones afectadas. Al mismo tiempo, se registra sequía en las costas de Indonesia, por ejemplo, en el norte de Australia y en el sur de África. Bien, para poder entender todo lo que he mencionado, voy a presentarles un siguiente video. El fenómeno del Niño explicado. Primero, ¿por qué el fenómeno del Niño explicado? le dicen el Niño? Primero, ¿por qué le dicen fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el Niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del Niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú en alusión al Niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste en la temporada navideña? ¿En qué consiste es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Es de este a Parte oeste. del recorrido de los vientos Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas Estos en vientos su dirección empujan de el agua viaje, caliente de las de manera costas que esta agua sudamericanas se amontona en su al dirección lado de viaje. oeste del De Océano manera que Pacífico, esta agua se alrededor amontona de al lado Oceanía y oeste Asia. del Océano Pacífico. Lo que sucede en Alrededor Sudamérica de es que Oceanía y esa agua Asia. caliente que se está Lo que yendo sucede en es Sudamérica reemplazada es por que agua esa fría, agua caliente que es que se está empujada desde yendo los fondos es reemplazada oceánicos, por agua fría, que es llamada que es corriente de empujada Humboldt. desde los fondos oceánicos. Esto genera una que es diferencia de llamada corriente de temperaturas a Humboldt. través de todo el Océano Esto Pacífico, genera una diferencia de lo cual nos da temperaturas agua a través caliente de todo el amontonada a un Océano lado Pacífico, y agua lo fría cual al nos otro. da agua caliente El amontonada a agua un lado caliente al y evaporarse agua y fría al otro. condensarse le da a esa El agua parte de caliente Oceanía al y hacia un evaporarse y clima tropical, condensarse le da a esa favoreciendo parte las de lluvias. Oceanía y hacia un En lo clima alto de la tropical, atmósfera, el viento se favoreciendo mueve en las dirección lluvias. opuesta, En lo lo que da alto de la como atmósfera, resultado el a un viento se sistema de mueve en dirección circulación de aire opuesta, que lo que da como constantemente empuja resultado a las un aguas sistema de cálidas circulación de hacia el aire oeste. que constantemente empuja las Eso aguas es lo cálidas normal. hacia el Pero el oeste. fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera Esto es lo regular normal. en intervalos Pero de el 3 fenómeno a del 5 Niño, el años, cual ocurre de cambia manera todo esto regular en drásticamente. intervalos de 3 a 5 años. Empieza con una Cambia fuerte todo caída esto de los vientos drásticamente. alisios, lo que Empieza ocasiona que el con una sistema de fuerte caída circulación de de los aire vientos se interrumpa alisios, lo que y las ocasiona que el aguas sistema de cálidas que se circulación de encontraban en aire se Oceanía y interrumpa Asia se y las dirijan aguas hacia cálidas que se Sudamérica. encontraban en Oceanía y Cuando Asia ahí llegan se estas dirijan aguas, se hacia evaporan y Sudamérica. producen las fuertes lluvias Cuando ahí llegan inusuales estas a lo aguas, largo se de toda la evaporan y producen costa. las fuertes lluvias Mientras que al otro inusuales lado del a lo largo de Pacífico, toda la el costa. clima se vuelve seco, Mientras que al otro dando lado lugar del a Pacífico, terribles el sequías. clima se vuelve seco, dando lugar Un a fenómeno terribles contrario sequías. es el de la niña. El nombre se escogió Un por ser fenómeno lo opuesto al contrario niño, es el de la niña. lo cual no tiene El sentido nombre se por ser un escogió niño por ser lo específico. opuesto al Más niño. sentido tendría Lo ponerle cual no tiene Herodes. sentido por Sí, ser el un niño fenómeno específico. Más Herodes. sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el En fin, fenómeno lo que ocurre Herodes. con la niña es que los vientos alisios En soplan fin, con lo que una ocurre fuerza con la mucho niña mayor es a que la los normal, vientos alisios lo que provoca soplan que con mucha una más fuerza agua mucho caliente mayor se a la acumula normal, en la zona de lo Asia que y provoca que Oceanía, mucha más agua provocando caliente lluvias se acumule extremas en en la ese zona de lado Asia y y sequía Oceanía, en Sudamérica. provocando lluvias extremas en ese lado. Ambos y fenómenos sequía en provocan Sudamérica. desastres naturales y escasez de Ambos peces, fenómenos no solo en las provocan zonas desastres antes naturales y mencionadas, escasez de sino peces, alrededor de todo el no mundo. solo en las zonas antes Pero mencionadas, ¿podemos acaso sino alrededor de controlar todo el el mundo. niño? Pero Pues no. ¿podemos acaso Para hacer eso controlar tendríamos el que niño? controlar la temperatura Pues de los no. océanos. Para Y hacer eso debido a la tendríamos que cantidad de controlar agua en la estos, temperatura de los necesitaríamos océanos. usar toda Y la debido a la energía cantidad creada en de la agua en explosión de estos, 400.000 necesitaríamos usar bombas de toda la hidrógeno energía de creada 20 en la explosión megatones de cada una. 400.000 bombas Si de podríamos hidrógeno hacer de eso, 20 megatones podríamos cada calentar una. el océano Pacífico a Si voluntad. podríamos hacer eso, Pero tendríamos que volver a calentar el océano enfriarlo, así que Pacífico hasta a que no voluntad. desarrollemos una manera Pero alterna de tendríamos que volver a hacerlo, enfriarlo, solo así nos que queda hasta que no prevenir, desarrollemos una manera estar muy alterna de alertas y hacerlo, brindar solo toda nos nuestra queda ayuda prevenir, a los estar damnificados. muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados.